Bueno muchachos, ¿cómo están? Pasaron las 2 semanas que les dimos, ¿cierto? Para que se pusieran al día con las distintas actividades. Muchos se pusieron al día conmigo, los felicito, yo los que aún estoy esperando, ¿ok? Volvemos al mismo sistema de enviar estos videos grabados, ¿cierto? Estas clases grabadas como hemos estado haciendo, ¿ok? Bueno, sin tanto preámbulo, primero simplemente voy a aclarar de que ahora vamos a comenzar a avanzar mucho más rápido algunos contenidos, ¿ok? Debido a que simplemente de que debido a esta problemática que se está viendo en el país, ¿cierto? Hay una adecuación curricular que quiere decir eso, es decir, que el Ministerio de Educación envió un programa de qué contenidos hay que darle mayor importancia y cuáles a otros. No por ende, ¿cierto? Si sienten que nos estamos saltando quizás algunas páginas que estamos avanzando muy rápido, simplemente es por eso, ¿ya? Porque todos estamos respondiendo a lo que nos dijo el Ministerio de Educación y se va a notar en este video que vamos a ver una temática bastante así, un poquito más a la ligera, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Ya, sin tanto bla bla, ¿qué fue lo que vimos, cierto, en el video anterior? Simplemente estábamos analizando lo que era la conquista de América, hicimos una evaluación y por último nos enfocamos en la conquista de nuestro país, ¿cierto? La conquista de Chile, en donde vimos distintos personajes importantes de este periodo, tanto como españoles como también indígenas, en este caso los mapuches. ¿Qué es lo que más me interesa? Que haya que hablar de la conquista de Chile, simplemente de que sí funcionó, de que los españoles sí conquistaron nuestro país, pero que nunca pudieron derrotar a los mapuches. Por ende se creó una frontera natural que era el río Biobío. Al sur del río Biobío vivían los mapuches y al norte del río Biobío vivían los españoles, ¿ya? ¿Cuál era el territorio chileno en ese tiempo? Simplemente era lo que es prácticamente Antofagasta hasta el río Biobío. O sea, todo lo que nosotros ya conocemos como el norte chico y la zona central de nuestro país era el territorio de nuestro país. ¿Ok? Eso es cierto, simplemente que era muy claro. Algo muy concreto, sí, los españoles sí conquistaron nuestro país. Es la razón por la cual nosotros ahora estamos hablando castellano y estamos analizando esta parte de la historia. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día simplemente vamos a terminar la unidad 2 y vamos a analizar las consecuencias que tuvo la conquista de América tanto para los americanos y tanto para los europeos. Como pueden ver aquí, tengo un cuadro comparativo que muy probable no se note desde la cámara el video, pero les voy a juntar la foto para que ustedes lo copien en su cuaderno, ¿ok? Partamos entonces con esta temática. Ahora, si la analizamos con secuencia claramente, podemos analizar una dualidad, ¿cierto? De proceso tanto para América o tanto para Europa, o una dualidad de resultados, ¿ok? Para los americanos, la conquista de América fue prácticamente negativa, 100% negativa. Cuando me refiero a los americanos en este periodo, me refiero a todos los indígenas que vivían en América antes de la llegada de los españoles. Para ellos todo esto fue negativo, pero para los europeos fue todo positivo. ¿Por qué? Lo vamos a analizar de la siguiente forma y partamos entonces con los americanos y todas estas características negativas, ¿cierto?, que tuvo para ellos. Simplemente perdieron gran parte de su cultura, me atrevería a decir que perdieron un 90, un 95% de su cultura, ¿ok? ¿En qué sentido? Simplemente en su relación con el entorno. Y ojo, que esta temática, se volvió a mencionar, está en la página 106 y página 107 de su libro. De hecho, estas ideas están en la página 107 en pequeños cuadros, ustedes si quieren lo pueden leer también para analizar ahí mayores características. ¿Por qué la relación con el entorno? Recordemos, que los pueblos indígenas, ¿cierto?, tenían gran admiración hacia su propia naturaleza, ellos cuidaban mucho a su territorio, mucho su naturaleza. ¿Por qué? Porque sus dioses vivían, ¿cierto?, en este entorno geográfico, ¿ya? Pero a la llegada, ¿cierto?, de los europeos, ¿por qué cambia su relación? Porque comienzan a fundarse en la ciudad y para fundarse obviamente teníamos que comenzar a cambiar el paisaje. Por ende, simplemente la relación con el entorno, ¿cierto? Ellos simplemente lo ven totalmente dañada. Otra característica de esto es, recuerden que yo les comentaba que para los indígenas tanto el oro y la plata eran materiales o minerales, ¿cierto?, que tenían un carácter sagrado, no económico. Por ende, eran muy cuidadosos con esos materiales. Pero con la llegada de los europeos, quienes tenían una visión económica de estas materias primas, ¿cierto?, simplemente le inculcaron esta idea también a los americanos y vieron, ¿cierto?, este recurso natural con otros ojos. Por ende, ¿cierto?, la primera característica
característica de la pérdida de la cultura de los americanos lo relacionamos en la relación que ellos tenían con su entorno geográfico. En un comienzo muy cuidadoso, muy vinculado a la religión, muy sagrado, y después simplemente lo veían como cualquier otra cosa. Segunda característica, el cambio de creencia, y esto es fundamental. Recuerden que todos estos pueblos, especialmente las grandes civilizaciones que se encontraron los españoles, es decir, los aztecas y los incas, tenían su propia religión, sus propios dioses. Pero recuerden que una de los objetivos, ¿cierto?, que tenían estas conquistas españolas o estas huestes, ¿cierto?, y que planteaban la capitulación, simplemente era evangelizar a los indígenas, y claramente lo realizaron. ¿Ya? Por ende, todos estos indígenas dejaron de creer en sus antiguos dioses y se transforman al cristianismo. ¿Ya? Así que eso también, otra gran consecuencia que como para los americanos, cambiaron, ¿cierto?, su religión. 3. Transformaron sus estructuras sociales y políticas, e insisto, nuevamente nos vamos a enfocar en estas dos grandes civilizaciones, aztecas e incas. Ellos tenían una estructura política totalmente formada, tenían una sociedad totalmente formada, ¿cierto? Todo estratificado, había grupos más importantes que otros, esclavos, campesinos, ¿cierto?, artesanos, aristócratas, gobernantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió simplemente con la conquista de los españoles? Toda esta estructura social, toda esta estructura política quedó pero obsoleta. ¿Por qué políticamente? Porque recuerden que ambos, ¿cierto?, o ambas civilizaciones sufrieron la muerte de sus emperadores, por ende ya políticamente estaba destruido. Y socialmente también todos pasaron a ser esclavos, independientes de que si uno era un aristócrata, si el otro era un campesino. Todos pasaron a ser esclavos, todos pasaron a estar en la misma línea. Por ende también tenemos un gran cambio estructural, social y político para los americanos. Otra consecuencia negativa para los americanos, disminuyó su población. ¿Cómo disminuyó su población? ¿En base a qué? Uno, a la guerra de conquista, muchos murieron, ¿cierto?, peleando para defender sus territorios. Dos, la gran mayoría murió por las enfermedades que trajeron los españoles, especialmente la viruela y la gripe. Y tres, y esto, ojo con esto, también hubieron muchos suicidios de indígenas en este periodo. ¿Por qué suicidios? Porque simplemente le cambiaron su vida, o sea, le cambiaron todas sus creencias, todas sus ideas políticas, todas sus ideas sociales, y pasaron a ser esclavos. No tenían ninguna motivación para vivir bajo una nueva cultura y siendo esclavizados, ¿cierto?, por un imperio. Por ende, muchos también terminaron suicidándose, y eso, ¿cierto?, disminuyó un poco la población de los indígenas. Ahora, los que no murieron sufrieron la marginación de la población. Y ojo que esto se mantiene hasta el día de hoy. Prácticamente fueron discriminados por el solo hecho de ser indígenas y pasaron a formar parte de un estrato social muy, pero muy bajo. Más adelante, cuando veamos el periodo de la colonia, lo vamos a analizar. Y hasta el día de hoy, muchos pueblos indígenas sufren la marginación y la discriminación de sus propios países. El mejor ejemplo lo podemos analizar nosotros con los mapuches, ¿cierto? Los mapuches generalmente están siendo discriminados en nuestra sociedad. Por último, se transformó el paisaje en América, que tiene una consecuencia más geográfica. Recuerden que tenemos muchos, ¿cierto?, ecosistemas en nuestro continente, pero cambió el paisaje gracias a que ya que comienzan a establecerse las primeras ciudades, que con el tiempo comenzaron a crecer y lo conocemos tal cual hoy en día. Ya recuerden que ante todo esto era mucha vegetación, muchos bosques, ahora todo, ¿cierto?, está, entonces parece que cambió con la creación de distintas ciudades, ¿ok? Se dan cuenta y aquí tenemos varias características y todas son negativas para América. Por eso les digo, la consecuencia de la conquista de América para los americanos fue totalmente negativa. ¿Qué pasó con los europeos? Y aquí ocurre todo lo contrario. Para los europeos fue muy positiva la conquista de América. ¿Por qué? Primero, tuvieron una nueva visión del mundo. Recuerden, ¿cierto?, que antes de la conquista de América ellos creían que el mundo era mucho más pequeño y solamente conocían 3 continentes: Asia, Europa y el norte de África. Ahora se incorporó un nuevo continente y se pudieron entender la dimensión que tenía nuestro planeta. Aumentó la dieta alimenticia y esto también es muy positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá en América encontraron nuevos alimentos que no reparten el mundo no existían, como por ejemplo el maíz, ¿cierto?, el aguacate, tan conocida como la palta, la papa, ¿cierto?, los tomates, etcétera, etcétera. Por ende, el cacao, el chocolate, imagínense, a usted que le gusta el chocolate, imagínense lo que ha sido para este europeo probar por primera vez el chocolate. O sea, aumentaron, tuvieron mayor cantidad de alimentos para poder ellos, ¿cierto?, alimentarse. Ya que recuerden que
europeos, en este caso los españoles, la parte española, los ingleses en Norteamérica, los portugueses en Brasil, y llevaban todos los recursos naturales hacia Europa. Y también se enriquecieron los reinos europeos. ¿En base a qué? Gracias a todo el oro y la plata que se llevaron de América. Recuerden que estamos en pleno sistema económico del mercantilismo en Europa, por ende el reino que acumule más metales preciosos, más poderosos se iba a transformar, y América estaba llena de metales preciosos, especialmente oro y plata, por ende los reinos europeos se enriquecieron totalmente. ¿Ya? Aquí tenemos entonces tres consecuencias positivas, como lo ven. Para los europeos fue positiva la conquista de América, para los americanos fue totalmente negativa la conquista de América. Ahora, hay algo que tienen en común ambos, que al estar en contacto, y esto recuerden que lo hablamos mucho el año pasado, al estar en contacto dos culturas, se genera un sincretismo cultural. Recuerden que el sincretismo cultural es cuando se unen dos culturas y nace una cultura nueva. Y este sincretismo cultural dio simplemente el nacimiento de lo que nosotros conocemos como la cultura latinoamericana, que es la cultura que tenemos hoy en día. ¿En qué aspecto se puede analizar el sincretismo cultural? Primero, en las ciudades. ¿Ya? Los europeos construyeron sus ciudades donde había grandes ciudades indígenas. Cusco, en Perú, por ejemplo. Ciudad de México, que está sobre Tenochtitlán. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos en el idioma. Nosotros hablamos castellano, pero tenemos muchas palabras, ¿cierto?, que son del mapudungún. Por ejemplo, el quiltro, pichintún, pololo, cahuín, ¿ya? Usamos palabras que son del quechua, el tata. Cuando uno dice a los abuelos tata, es una palabra quechua. ¿Se entiende? Entonces, ahí se genera simplemente este sincretismo cultural y nace lo que es la cultura latinoamericana tal cual la conocemos nosotros hoy en día. ¿Ok? Eso entonces, muchachos, con lo que es la consecuencia de la conquista de América. Si nos vamos en el libro, en la página 112, hay una pregunta que plantea el ciudadazo: ¿fue legítima la conquista? Y aquí muchos historiadores comienzan a plantear si fue realmente legítima la conquista de América, fue válida que ellos hayan conquistado nuestro continente, pasando a llevar estas otras grandes culturas. ¿Ya? Esto ya simplemente es una interpretación personal, cada uno puede ver este proceso bajo sus propios pensamientos. ¿Okay? Yo voy a dar mi punto de vista ahora. ¿Fue legítima? Claramente no. O sea, yo siempre repudio que una cultura se imponga a otra cultura, ¿ya? Todo este tema de conquistar territorios, ¿para qué? O sea, simplemente los europeos, al sentirse superiores con una cultura, simplemente se vieron en el derecho de venir acá a América y robar todo lo que se robaron, robar todos los territorios de los indígenas, masacrar a estos pueblos que vivían acá, por el solo hecho de ser una cultura diferente. Recuerden lo que hablaba el año pasado de las culturas. Todas las culturas son distintas, no hay ninguna cultura que sea mejor a otra. Es como si usted viviera tranquilamente en su casa y yo voy con un grupo de amigos a su casa y me robo todo lo que hay en su casa y además los esclavizo a ustedes. ¿Es legítimo eso? Claramente no. ¿Ok? Ahora, la situación indígena en América, ya para seguir con esta temática, sufrió las peores consecuencias de todo. O sea, la discriminación, ¿cierto?, de los europeos, y prácticamente los trataron a todos, los esclavizaron y pasaron a llevar las peores atrocidades humanas con los indígenas. Los asesinaban, los mataban por el solo hecho por sentirse derecho de realizarlo. ¿Por qué? Porque se creía, miren el pensamiento de Dios, que ellos, por ser indígenas, por estar en un nivel cultural inferior según ellos a su cultura, creían que los indígenas no tenían alma. Por ende, si no tenían alma, significaba que no eran personas, por ende eran simplemente animales y se les podía hacer lo que quisiera. ¿Ya? Ese era el pensamiento europeo en este periodo. Ahora, ¿quién defendió a los indígenas? Simplemente los grandes defensores de los indígenas fueron los sacerdotes. La Iglesia Católica, si hay algo positivo que le podemos rescatar a la Iglesia Católica en este periodo, es que ellos sí defendieron a los indígenas, los educaron, ¿cierto? Les enseñaron a leer, les enseñaron la religión y los transformaron en personas más civilizadas, entre comillas, por decir algo. ¿Ya? Todo eso bajo esta idea que tenían, ¿cierto?, los europeos en imagen a lo que son los indígenas. ¿Ya? Eso, muchachos, y con esto terminamos lo que es la unidad 2, si no me equivoco, y vamos a dar inicio ya después a la unidad 3, que es el periodo colonial. Terminamos muy rápido la unidad por lo que les dije en un comienzo, ¿cierto?, sobre esta idea de adecuación
curricular. ¿Qué es lo que más me importa? Y que, claro, las consecuencias tanto para americanos y tanto para europeos que tuvo el proceso de la conquista de América. Les voy a contar esto, ustedes péguenlo en su cuaderno, por favor, no hay problema. ¿Ya? Así, o cópienlo en su cuaderno también, no hay problema. Así que eso, muchachos, mucha problemática indígena que tenemos hasta el día de hoy viene desde acá, ¿ok? Así que ahora todavía es un tema que sigue latente, toda esta visión de las conquistas de América. ¿Cuál va a ser la tarea de hoy? Simplemente vamos a trabajar en la evaluación final, que va desde la página 116 hasta la página 121. Ya, página 116 a la página 121, la evaluación final de esta temática, y ya en el próximo video comenzamos a lo que es la unidad 3. Eso, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, les envío un saludo a todos. Chao, chao, chao.